Imagina esto. Te muestro un gráfico antiguo de una de esas revistas médicas de hace más de un siglo. Ok. Ves la línea de una enfermedad infecciosa, una de las mortales, y la ves caer, en picada, año tras año. Ujú. Casi desaparece por completo. Y justo al final de esa caída, cuando ya no es casi nada, el gráfico marca, se introduce la vacuna. ¡Wow! ¿Qué pensarías? Porque, a ver, según las fuentes que tenemos hoy, esos gráficos existen y te obligan a preguntarte algo fundamental. Si no fue solo eso, ¿de qué nos hemos estado protegiendo realmente? Y sobre todo, ¿cómo lo hemos logrado? Es que esa pregunta lo cambia todo. Subvierte por completo la narrativa que nos han contado. Totalmente. Nos han educado para ver nuestro cuerpo como, no sé, como una máquina frágil, defectuosa, que necesita intervenciones de afuera todo el tiempo para no romperse. Sí, como si estuviera diseñado para fallar. Exacto. Pero la información que vamos a analizar hoy sugiere una historia completamente diferente. Una historia sobre una desconexión, pero una desconexión profunda con nuestra propia biología. ¿A qué te refieres con desconexión? A ignorar las señales que el cuerpo nos manda, desesperado, todos los días. Esa hinchazón después de comer que ya vemos como normal, ¿sabes? Claro, el mal comido. Ese cansancio crónico que le echamos la culpa al estrés. Esa congestión que nunca se va. Es la sensación de estar peleando una guerra civil contra tu propio cuerpo, pero sin entender por qué. Tal cual. Es ese conflicto, esa fricción constante de sentir que algo no anda bien, pero no tener el manual de instrucciones para descifrar el mensaje. Exacto. Hoy, y esto es importante, la promesa no es encontrar respuestas mágicas. Es otra cosa. Vamos a desplegar un mapa, basado en estas fuentes, para empezar a entender el lenguaje del cuerpo, para redescubrir su increíble capacidad de autogestión. Una capacidad que se basa en principios biológicos, que quizás simplemente hemos olvidado. ¿Sí? Y todo esto, fíjate, se sostiene sobre una idea central que está en todos los textos. El cuerpo humano no está diseñado para fallar. Está equipado con sistemas súper sofisticados para sanar, para defenderse, Para regenerarse. para regenerarse. El problema, y acá está el núcleo de todo, es que podríamos estar desactivando esos sistemas todos los días, con cada comida, con cada noche sin dormir bien, sin siquiera darnos cuenta. Y hoy vamos a desgranar cómo pasa esto. Ok, empecemos por el principio, por esa idea del gráfico que es tan impresionante. Una de las fuentes nos recuerda a Florence Nightingale. Mucho antes de que las vacunas fueran masivas, ella impulsó una revolución silenciosa que cambió el mundo. Higiene, saneamiento y nutrición. Es que hay que imaginarse el Londres de 1850. El sistema de alcantarillado era, básicamente, el río Támesis. Y de ahí también sacaban el agua para beber. O sea, Claro. No es de extrañar que las enfermedades infecciosas fueran una plaga. era un caldo de cultivo. Totalmente. Y lo fascinante, y los datos de mortalidad lo confirman, es que los mayores saltos en la expectativa de vida no vinieron de un fármaco milagroso, vinieron de dos cosas súper básicas: agua limpia y saneamiento. Es increíble. Las fuentes incluso mencionan a un médico en Viena, Ignaz Semmelweis, que fue ridiculizado, hasta encarcelado, por sugerir que los doctores se lavaran las manos antes de atender partos. Hoy suena absurdo. Pero nos muestra lo revolucionaria que era la idea de que el terreno, el entorno, era más importante que el germen. Espera un momento, eso es clave. Si limpiar el entorno externo tuvo un impacto tan brutal, ¿cómo se traduce eso a nuestra salud hoy? La mayoría ya tenemos agua limpia. Esa es exactamente la pregunta que plantean las fuentes. Y la respuesta es que el mismo principio aplica, pero a nuestro entorno interno. El saneamiento interno. Exacto. Si la limpieza externa fue la primera gran revolución de la salud pública, la que viene ahora es la del saneamiento interno. Y el epicentro de ese universo interior es nuestro intestino. Y acá llegamos a una frase del material que a mí la verdad me voló la cabeza. Dice: no comemos para alimentarnos a nosotros. Comemos para alimentar a nuestras bacterias intestinales y ellas nos alimentan a nosotros. Es una revelación, ¿no? Un momento. ¿Cómo que hay un intermediario? Estoy subcontratando mi nutrición a unos microbios. Literalmente. Piénsalo así. Esos billones de bacterias no son pasajeros, son parte de tu equipo. Ok,
Ellas descomponen la fibra que nosotros no podemos digerir. Y a cambio, ¿qué hacen? Producen vitaminas esenciales, producen ácidos grasos que desinflaman el cuerpo y hasta neurotransmisores que regulan tu estado de ánimo, como la serotonina. O sea que mi humor depende de mis bacterias. En gran parte. Por eso se estima que el 70% de nuestro sistema inmune no está en la sangre ni en los ganglios, está en el intestino. Lo establece y lo entrena nuestra flora intestinal. Es nuestro primer frente de defensa. Entonces, si este ejército es tan crucial, ¿qué estamos haciendo que lo debilita tanto? Me imagino que las fuentes apuntan a los sospechosos de siempre. Sí, y el principal es el uso indiscriminado de antibióticos. Las fuentes son muy claras. Son una herramienta para salvar vidas. Una maravilla. En situaciones críticas. Claro, pero usarlos para problemas menores es como lanzar una bomba nuclear en una ciudad para eliminar a un par de delincuentes. Tierra arrasada. Exacto. Arrasa con todo, lo bueno y lo malo, y deja el ecosistema intestinal hecho un desastre. Vulnerable. Hay un caso en las fuentes que es muy llamativo. Una familia con 8 hijos, 25 nietos, donde, según cuentan, ninguno ha necesitado un antibiótico. Nunca. Y no es para demonizarlos, como bien dices, sino para plantear una idea. Quizá hemos subestimado, pero por mucho, la capacidad del cuerpo para gestionar infecciones por sí mismo cuando su ecosistema está fuerte. Totalmente. Y si eso es así, la pregunta es obvia. ¿Qué lo debilita en el día a día? De forma silenciosa. Exacto, porque no es solo un evento catastrófico como los antibióticos, es una erosión lenta, constante. Y según una de las expertas que citan, esa erosión viene de 5 saboteadores silenciosos que la mayoría consumimos a diario. Ok, aquí es donde se pone práctico, güey. Probablemente incómodo para muchos. Si el intestino es el centro de mando, ¿cuáles son esos 5 saboteadores? La fuente los identifica como los principales generadores de una reacción inflamatoria de bajo grado. ¿Y eso cómo se manifiesta? Como exceso de mucosidad, congestión, sinusitis crónica, problemas de piel. Son, primero, los lácteos. Segundo, el trigo moderno. Moderno, ok. Tercero, la avena. Cuarto, los cacahuates o maní. Y quinto, el azúcar refinado. A ver, entiendo la lista, pero suena increíblemente restrictiva. Es la base de la dieta occidental. Desglosemos esto. ¿Por qué el trigo moderno? Esa distinción es crucial. El trigo que comemos hoy no tiene casi nada que ver con el de nuestros bisabuelos. Ha sido hibridado agresivamente para que rinda más y tenga más gluten. Claro. Y eso lo hace mucho más difícil de digerir y para mucha gente irritante para el intestino. Ok, eso tiene sentido. ¿Y la avena? Yo pensaba que la avena era súper saludable. Bueno, el problema que se señala son las lectinas. ¿Lectinas? He oído esa palabra, pero explícamelo en fácil. A ver, imagina que las plantas tienen su propio sistema de defensa para que no se las coman. Ok. Las lectinas son una de esas defensas. Son unas proteínas pegajosas que en algunas personas pueden como adherirse a las paredes del intestino y causar irritación. Ah, ya veo. No son un problema para todo el mundo, pero para un sistema inmune ya sensible es como echarle más leña al fuego. Y con los cacahuetes, el problema principal es la alta probabilidad de contaminación con moho y sus toxinas. Bien, esto tiene más matices. Pero la pregunta que me surge es, ¿esto es una condena de por vida? ¿Nunca más un pedazo de pan? Suena muy drástico. La perspectiva que dan no es de prohibición, sino de experimentación. El cuerpo produce ese exceso de moco por una razón. Te está diciendo que algo lo irrita. Te está hablando. La propuesta es, elimina estos 5 elementos por un tiempo y observa. Simplemente escucha. Pero se necesita paciencia. Mencionan que el efecto inflamatorio de un solo trozo de pan puede durar en el cuerpo hasta 2 meses. 2 meses, wow. Y esto nos lleva a la siguiente fase. Si sacamos a los saboteadores, ¿con qué alimentamos a nuestro ejército para que se reconstruya? Claro, porque no podemos dejar el cuartel vacío. Aquí entra el tema de los probióticos, supongo. El kéfir, el chucrut. Sí, esos son los probióticos, que es como mandar nuevos soldados al frente.
Son útiles, sí, pero lo que las fuentes enfatizan como aún más importante son los prebióticos. Prebióticos. Si los probióticos son los soldados, los prebióticos son las raciones, el combustible que alimenta a las tropas que ya tienes y a las nuevas. Y ese combustible es, en una palabra, la fibra. La fibra. Todos hemos oído que es buena, pero las fuentes van un paso más allá. Dicen algo muy específico, la necesidad de consumir al menos 7 tipos diferentes de fibra en una comida. ¿Por qué tanta variedad? ¿No vale con comer mucha lechuga? Porque tu ecosistema intestinal es diverso. Tienes miles de especies distintas de bacterias y cada una tiene su plato favorito. Ah, un tipo de fibra alimenta a un tipo de microorganismo, otro tipo alimenta a otro. Es como una ciudad con especialistas. Necesitas comida para los médicos, los ingenieros, los artistas. Si solo les das pan, la ciudad entera se debilita. La diversidad en el plato es diversidad en el intestino. Exactamente. Diversidad y resiliencia. Entiendo la teoría, pero seamos prácticos. Para mucha gente comer legumbres como las lentejas es una bomba de tiempo. Causa hinchazón, gases. ¿Cómo se supone que van a comer 7 tipos de fibra si no toleran ni uno? Ese es un punto fundamental, y las fuentes ofrecen un enfoque fascinante con una anécdota. A ver, Cuentan la historia de un hombre que no podía comer lentejas marrones. Se sentía fatal. Su pareja, en vez de rendirse, empezó a añadirle una cucharadita de lentejas a su comida. Solo una. ¿una cucharadita? Una. A la semana siguiente, 2, y así. Muy de a poco fue aumentando la cantidad. Y lo que estaba haciendo sin saberlo era entrenar a su microbioma. Lo estaba aclimatando. Eso. Estaba alimentando y reconstruyendo, poquito a poco, la población específica de bacterias que necesitaba para digerir ese alimento, hasta que su cuerpo pudo procesarlo sin problemas. Eso es increíble. Nos enseña algo clave. Nuestro microbioma no es una sentencia fija, es adaptable. O sea que cambia la perspectiva por completo. No es, no puedo comer esto, sino, todavía no he entrenado a mi cuerpo para comer esto. ¿Tal cual? Así que hemos hablado del saneamiento interno, de eliminar a los saboteadores y de cómo alimentar a nuestro ejército. El combustible es la base. Pero me pregunto, ¿qué pasa si tienes el mejor combustible, pero el motor del coche está mal mantenido? Las fuentes deben hablar de otros factores, ¿no? Exacto. Ese es el siguiente nivel. El enfoque es holístico. La comida es el pilar, pero hay otros que sostienen toda la estructura. Las fuentes destacan 3 prácticas fundamentales que hemos descuidado en nuestra búsqueda de la comodidad. Vamos con la primera. Mencionan algo llamado estrés hormético, como las inversiones en agua fría, que honestamente suena horrible. Sí, no suena muy tentador. Y citan una frase muy potente. El envejecimiento es la búsqueda agresiva de la comodidad. Normalmente pensamos en el confort como algo bueno. ¿Qué evidencia presentan para decir que un shock de agua fría es beneficioso? La lógica es que un estresor agudo, corto, obliga al cuerpo a adaptarse y fortalecerse. Es el principio de lo que no te mata, te hace más fuerte a nivel celular. Ok, Ese shock de frío de 30 segundos no te daña, pero activa una cascada de respuestas biológicas. Mejora la circulación, reduce la inflamación y, sobre todo, le da a tu sistema inmune un simulacro de incendio. lo mantiene alerta, entrenado. Exacto. Salir de esa burbuja de confort constante es un entrenamiento para la resiliencia. De acuerdo, un entrenamiento. El segundo pilar es el sueño. Todos sabemos que hay que dormir, pero las fuentes son muy específicas. Insisten en las horas antes de la medianoche. ¿Hay alguna base biológica para eso? Totalmente biológico. Tiene que ver con nuestros ciclos circadianos. El cuerpo no repara de forma constante toda la noche. El pico de segregación de la hormona del crecimiento y de la melatonina, que son cruciales para la reparación celular y la limpieza de toxinas, ocurre en las fases de sueño profundo. Exacto. Las que tendemos a alcanzar más fácil entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Es literalmente el turno de noche del equipo de limpieza del cuerpo y del cerebro. Saltárselo es como pedirle al equipo de mantenimiento de un edificio que no trabaje nunca. Tarde o temprano, el edificio se deteriora. Entendido. Frío, sueño. ¿Y el tercero? El tercero es quizá el más simple y, a la vez, el más difícil de todos.
Aprender a escuchar al cuerpo. Hmm, Relatan una historia muy reveladora. Una ejecutiva de alto nivel que enfermó gravemente. Dejó su trabajo y volvió a su hogar en Perú para sanar. ok. Allí, un curandero local, después de verla comer, le hizo una única pregunta. ¿Cómo te sientes cuando comes esa comida? Y ella no supo qué responder. Eso es increíblemente potente. Sí, porque la mayoría de nosotros tampoco sabríamos qué responder. No es que no tuviera la información, es que ni siquiera sabía cómo buscarla dentro de sí misma. Exacto. Es como tener un panel de control lleno de luces de advertencia, pero nunca nos enseñaron a mirar el panel, y mucho menos a entender qué significa cada luz. Precisamente. El curandero no le preguntó por las calorías ni los macros, le preguntó por su sensación. Le pidió que consultara su brújula interna. El cuerpo nos dice todo el tiempo que funciona y que no, a través de la energía, la digestión, el ánimo. Pero hemos perdido la capacidad de oír esa voz. Hemos recorrido un camino largo, ¿eh? Empezamos con la limpieza de las ciudades en el siglo XIX y llegamos a la limpieza de nuestro propio cuerpo. Mm, Hablamos de sanear el intestino, alimentar a nuestro ejército interior, fortalecer el sistema con frío, con sueño y, finalmente, de reaprender a escuchar. El hilo conductor que une todo esto es una idea radical en el mundo moderno: la confianza en la capacidad innata del cuerpo para sanar. sí. Pero al analizar todas estas piezas, emerge una pregunta inevitable, mucho más profunda. Hemos hablado de los factores físicos que debilitan nuestro sistema, pero ¿y si la barrera más grande no estuviera en nuestro intestino o en nuestra comida? Una de las fuentes deja caer una frase casi de pasada, pero que es demoledora. Muchos podrían estar bien si tan solo lo pensaran. Uf. Y esto nos deja con una idea inquietante. ¿Qué papel juegan nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestro estado emocional en nuestra salud física? Claro. ¿Es posible que nuestra propia mente sea el origen de la enfermedad? ¿O, al revés, la clave definitiva para la sanación? Y esa conexión, la conexión entre la mente y la inmunidad, eso es un universo en sí mismo. Un universo que la ciencia apenas empieza a explorar y que lo cambia todo, una vez más.